Maestro, maestra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio donde compartimos y desarrollamos casuística inédita, Banco Minedu actualizado, ¿sí? Casuística inédita que no la vas a encontrar en ningún otro centro de preparación, solo en nosotros, con nosotros, desarrollo y liderazgo docente. Quien tiene la oportunidad de saludarte en esta ocasión es el profesor Darwin Lazo y vamos a desarrollar un caso inédito sobre conocimiento didáctico disciplinar de la especialidad de ciencia y tecnología. Si estás interesado en nuestra preparación, por favor no dudes en inscribirnos al 940-010-482, único número de WhatsApp disponible, ¿sí? Así que, colegas, te vamos a compartir el día de hoy una casuística inédita. Ojo, inédita, área ciencia y tecnología, ¿sí? Vamos a trabajar una casuística inédita. Ya es el segundo caso, ¿sí? Que ese es el primer caso que nosotros trabajamos. Vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Una segunda casuística muy interesante con respecto al área de ciencia y tecnología, colegas. Así que comenzamos, ya sabes, estamos comenzando nuestro ciclo, ¿sí? de preparación para estas evaluaciones Minedu 2026, tanto ascenso de escala magisterial como nombramiento docente. Así que, colegas, estás bienvenido a participar y prepararte con nosotros. Bien, vamos a leer entonces esta casuística, ¿sí? Referida a química. Vamos a ver. En una experiencia de aprendizaje denominada la química de los materiales que usamos diariamente, los estudiantes de tercer grado investigan los compuestos empleados en la fabricación de objetos de plástico presentes en su entorno. Durante la visita virtual a una planta industrial, observan que uno de los compuestos utilizados para producir PVC, o sea, el policloruro de vinilo, es el cloruro de vinilo, C2H3 cloro, un gas incoloro, inestable a altas temperaturas y que se incendia fácilmente. Luego, la docente proyecta su estructura. Aquí, como ustedes pueden visualizar, tenemos la estructura del cloruro de vinilo y plantea el siguiente reto. Vamos a subrayarlo. ¿Cómo la estructura molecular del cloruro de vinilo permite explicar algunas de sus propiedades físicas y químicas? Durante el trabajo colaborativo surgen los siguientes comentarios. Valeria, como todos los átomos completan 8 electrones, toda la molécula cumple la regla del octeto. Sebastián, el doble enlace carbono-carbono debe ser polar porque une dos átomos. María, la presencia del cloro podría generar fuerzas intermoleculares diferentes a la de otras moléculas formadas solo por carbono e hidrógeno. ¿Cuál de los comentarios de los tres estudiantes evidencia una conclusión correcta respecto al cloruro de vinilo? ¿Por qué? Ahí está. Vamos sí, a remarcar la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia una conclusión correcta con respecto al cloruro de vinilo? Vamos a leer las tres respuestas. A, la de Sebastián, la intervención de Sebastián. Esta explicación sería correcta porque los enlaces dobles presentan una mayor concentración de electrones que los enlaces simples. Al existir más electrones compartidos entre los dos carbonos, se genera una región de mayor densidad electrónica que produce polaridad dentro del enlace. Además, los enlaces múltiples suelen presentar una distribución electrónica diferente a la de los enlaces simples, lo que justificaría sí, que el enlace doble de carbono-carbono sea polar y contribuya a las propiedades químicas del cloruro de vinilo. B. María, esta explicación es correcta porque el átomo de cloro posee una electronegatividad mayor que la del carbono, generando un enlace polar, ¿no? Carbono, enlace cloro polar. Esta diferencia provoca una distribución desigual de cargas dentro de la molécula y favorece la aparición de fuerzas dipolo-dipolo entre moléculas vecinas. En cambio, las moléculas formadas únicamente por carbono e hidrógeno suelen presentar fuerzas intermoleculares más débiles, principalmente fuerzas de dispersión de London. Por ello, la presencia de cloro influye directamente en las propiedades físicas y químicas del cloruro de vinilo. Valeria, esta explicación sería correcta porque la estabilidad de las moléculas depende de que todos sus átomos alcancen una configuración electrónica estable. En el cloruro de vinilo, el carbono y el cloro completan 8 electrones, mientras que el hidrógeno participa
en enlaces que le permiten compartir electrones con los demás átomos. Por ello, puede considerarse que toda la molécula si cumple la regla del octeto y alcanza estabilidad química. Esta estabilidad explicaría por qué la molécula puede mantenerse unida, ¿sí?, y conservar sus propiedades. Perfecto, ¿sí? Ahí está. Bien, colegas, entonces vamos a recortar, sí, vamos a recortar esta situación para poderla, sí, para poderla desarrollar, ¿de acuerdo? Sí, entonces, empezamos, maestros, sí, maestros y maestras del área de ciencia y tecnología, sí, a desarrollar, ¿no?, el presente caso. A ver, como podemos visualizar, ¿sí? Ojo, me hablan acerca del cloruro de vinilo, ¿no? Que es un gas incoloro, ¿sí?, inestable a altas temperaturas, ¿no? Y que se incendia con facilidad. Entonces, ¿sí?, con respecto a su estructura, ¿no? Sí, con respecto a su estructura me dan algunas afirmaciones, ¿no? Que dicen que la molécula cumple la regla del octeto, otra que presenta, sí, un enlace, ¿no? Un enlace doble carbono-carbono, es covalente a polar y puro, y otra intervención, pues, donde me dice que presenta un enlace múltiple, ¿sí?, y tres pares libres. Así que, sí, vamos, colegas, ¿no? Vamos a graficar, ¿sí?, cuál es en este caso, la estructura, ¿no?, del cloro, su estructura desarrollada. Bien, así que, colegas, vamos a trabajar esta estructura, ¿sí?, desarrollada, ¿no? Y la vamos a compartir, ¿de acuerdo? Ahí está, para poder, ¿sí?, a partir de ahí, ¿no?, poder explicar, ¿sí?, las propiedades de los mismos. Bien, vamos a ver, ahí está. Aquí tenemos, colega, ¿sí?, ya ¿no?, la estructura, ¿sí?, la estructura molecular del cloruro de vinilo. Aquí tenemos el, ¿sí?, cloruro de vinilo. Vamos a ponerlo de color rojo. Ahí está. ¿Sí? Y a partir de, de las intervenciones, ¿sí?, de los tres estudiantes, ¿no?, vamos a comprobar la veracidad, ¿sí? La veracidad, ¿no? ¿Qué tan veraz son sus intervenciones al respecto? ¿De acuerdo, colegas? Así que ¿sí? Vamos a ver cuáles son, ¿sí?, cuáles son estas intervenciones. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a analizar, ¿sí?, entonces cada una de ellas. Bien, en principio, colegas, ¿sí?, vamos primero a ver cuál es el sustento, ¿sí?, detrás de cada una de ellas, ¿correcto? Vamos a analizar entonces, ya habíamos visto, ¿no?, la estructura, ¿sí?, la estructura del cloruro de vinilo, y el compuesto, pues vamos a hacerla ahora a través de ¿sí?, del compuesto. ¿Por qué? Porque tenemos primero que hacer una comprensión química del caso, ¿sí? El cloruro de vinilo, como aquí lo tenemos, ahí está, ¿sí?, ¿no? Su compuesto es el carbono 2 H3, ¿sí?, cloro. Ojo. Entonces, su estructura, como bien se indica aquí, miren, por favor, colegas, si tengo un CH2, ¿sí?, CH2 y CHCl, ¿no? Tenemos un carbono, dos hidrógenos y un enlace doble carbono-hidrógeno-cloro. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué características, a ver, vamos a ponerlo al revés, vamos a ver, sí, qué características presenta. Sí, vamos a ver qué características, ahí está, sí, qué características presentan. Ojo, en principio, sí, como habíamos dicho, presenta un doble enlace de carbono. Ya, ahí está. Sí, presenta, sí, un doble enlace de carbono, ¿no? Que es el que podemos aquí, ¿no?, el doble enlace de carbono. Presenta un enlace carbono-hidrógeno también. ¿Sí? Presenta un enlace carbono-hidrógeno y presenta un enlace carbono-cloro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como lo resaltante. ¿Sí? Lo resaltante. Entonces, vamos a ir analizando cada una de las intervenciones y de los sustentos. Primero, vamos a ver Valeria. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos comparte la estudiante Valeria? Dice, como todos los átomos completan 8 electrones, toda la molécula cumple la regla del octeto. ¿Sí? Ojo, vamos a ver qué tan cierto, ¿sí?, qué tan cierto es eso. Ojo, veamos. ¿Esto será correcto? Si primero vamos a analizar, ¿sí?, en la alternativa a la
opinión de la intervención de... vamos a analizar la intervención de Valeria, perdón, la C. Es la C. Vamos a analizar primero la alternativa C. Ahí está. Y vamos a ver su argumento. Esta explicación sería correcta porque la estabilidad de las moléculas depende de que todos sus átomos alcancen una configuración electrónica estable. A ver, vamos aquí a ir analizando, ¿sí? Dice, depende de que todas sus moléculas alcancen, ¿sí?, una configuración electrónica estable. En el cloruro de vinilo, el carbono y el cloro completan 8 electrones, ¿sí?, mientras que el hidrógeno participa en enlaces que permiten compartir. El hidrógeno participa en enlaces que le permiten compartir electrones con los demás átomos. Por ello puede considerarse, mira la conclusión a la que llega, ojo, que toda la molécula cumple la regla del octeto y alcanza estabilidad química. A ver, en principio, mis colegas, ojo, esta conclusión es errónea, es incorrecta. ¿Por qué? Sí, porque no todos los átomos cumplen cumplen con la regla del octeto, o sea, no todos cumplen los 8 electrones, ¿no?, más externos para tener estabilidad. El hidrógeno no cumple con esta regla, el hidrógeno sí cumple con la regla del dueto. Ojo, ¿sí? Entonces, en el cloruro de vinilo, como podemos apreciar aquí, ¿sí?, el carbono completa octeto, sí. El cloro completa octeto también, ¿sí? El hidrógeno completa dueto. Ojo. Entonces, es por eso, ¿sí?, es por eso que a partir, ¿sí?, de la intervención, ¿sí?, a partir de la intervención del estudiante Valeria, sí sabemos que eso no es correcto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ahí, sí, vamos ya analizando, ¿sí?, analizando el sustento, ¿sí?, de cada uno de los estudiantes. ¿De acuerdo? A ver, profesor Darwin, ¿por qué más? ¿Por qué más? Recuerden que, eh, recuerden además, colegas, que en este caso, ¿no? ¿Qué más puedo yo establecer a partir de, ¿sí?, a partir de la intervención ¿no? ¿Qué más puedo establecer yo, sí, a partir de la intervención de Valeria, ¿no? Que como la molécula no cumple la regla del octeto debido a que el hidrógeno, ojo, con 2 electrones logra completar su capa, ¿no?, su capa de valencia. Entonces, esto no es tan cierto, ¿no? Entonces, la opinión de Valeria, sí, el comentario de Valeria respecto al cloruro de vinilo, a las propiedades químicas del cloruro de vinilo, no es correcto. Vamos ahora con Sebastián. Vamos por aquí, sí, tenemos a Sebastián. Por acá, Sebastián. Alternativa a Sebastián. Vamos a ver. Con respecto a la opinión de Sebastián, al comentario de Sebastián, ¿sí?, ¿qué nos dice Sebastián al respecto? El doble enlace carbono-carbono debe ser polar porque une 2 átomos. A ver, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver si es que esto es, ¿sí?, correcto. ¿Ya? Vamos a ver si es que esto es correcto a partir de su intervención. Leemos entonces el argumento. Sebastián. Ahí está, ¿sí? Sebastián. Esta explicación sería correcta porque los enlaces dobles, ¿sí?, presentan una mayor concentración de electrones que en los enlaces simples. Al existir más electrones compartidos entre 2 carbonos, se genera una región de mayor densidad electrónica que produce, ¿sí?, polaridad dentro del enlace. Ojo, aquí viene algo importante. Además, los enlaces múltiples suelen presentar una distribución electrónica diferente a la de los enlaces simples, lo que justificaría, ¿sí?, que el doble enlace carbono-carbono sea polar y contribuye a las propiedades químicas del cloruro de vinil. A ver, colegas, ¿sí?, al respecto, ¿ya? Al respecto, colegas, ¿qué podemos decir? ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Bien, vamos a ver. En la opinión de Sebastián dice que el doble enlace carbono-carbono debe ser polar porque une 2 átomos. Ojo. Y eso, ahí está, ¿sí? Y eso, colegas, sabemos que no es correcto. Un enlace no es polar solo porque une 2 átomos.
¿sí? Recuerden, colegas, que la polaridad depende principalmente de la diferencia de electronegatividad. Entonces, ¿sí? Aquí, colegas, vemos que son átomos del mismo elemento, o sea, poseen la misma electronegatividad, son átomos iguales. Entonces, eso no es un enlace polar. Aunque sea doble, ¿sí? No significa, colegas, que sea un enlace polar. ¿Sí? ¿De acuerdo, colegas? Ojo, no es polar. La polaridad depende. ¿De qué depende la polaridad, maestros? La polaridad depende de la diferencia, ¿sí? De la diferencia de electronegatividad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Es por ello que yo puedo decir la electronegatividad del carbono. Por acá vamos a ver, ¿sí? La electronegatividad del carbono. Vamos a ver por aquí la electronegatividad del carbono, ¿sí? En este caso es 2,55. ¿Ya? Vamos a poner ¿sí? La electronegatividad del carbono, ¿sí? Es 2,55. ¿Sí? La electronegatividad del cloro, ¿no? En este caso es 3,0. ¿No? Tiene una mayor, vamos a poner bien el cloro, ahí está. El cloro tiene una mayor electronegatividad. Ojo, entonces, ¿no? Entonces, colegas, el caso, ¿sí? No se puede dar. Recuerden, ¿sí? Recuerden. Entonces, eh, en la intervención, en este caso de Sebastián, no es correcto. ¿Sí? No es correcto. ¿De acuerdo? En el comentario de Sebastián. Ahora vamos con el comentario, ¿sí? De María. Vamos a ver la alternativa B. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? La intervención de María. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice María en su comentario? María nos dice, la presencia del cloro podría generar fuerzas intermoleculares diferentes a la de otras moléculas formadas solo por carbono e hidrógeno. Ahí está. A ver, vamos a ver. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que presenta un enlace múltiple y tres pares libres. Efectivamente, o sea, presenta un enlace múltiple, ¿no? ¿No? Porque el enlace doble, el carbono-carbono, y tres pares de electrones libres, ¿sí? En el átomo del cloro. Eso es cierto. ¿Sí? Eso es cierto, colegas, y eso es lo que nosotros podemos ver aquí. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, profesor Darwin, ¿cómo podría yo llegar a esta conclusión? A ver, vamos a ver. En el análisis, ¿sí? En el análisis de María, ojo, cuando dice la presencia del cloro podría generar fuerzas intermoleculares diferentes a las de otras moléculas formadas, ¿sí? Solo por carbono e hidrógeno. Vamos a leer su sustento. María, esta explicación es correcta porque el átomo del cloro posee una electronegatividad mayor, exacto, ya lo habíamos visto, ¿sí? Que la del carbono, generando un enlace polar. ¿Cuál es el enlace polar? El enlace carbono-cloro. Esta diferencia provoca una distribución desigual de cargas dentro de la molécula y favorece la aparición, ¿sí? De fuerzas dipolo-dipolo entre moléculas vecinas. Eso, sí, también es correcto. ¿Por qué? Ojo, el cloro es más electronegativo que el carbono, por eso es que existe sí, un enlace, ¿no? Un enlace dipolo-dipolo, carbono-cloro. Y además, esto genera una distribución desigual de cargas. ¿Sí? O sea, al cloro, al ser más electronegativo, o sea, esa polaridad permite que entre moléculas del cloruro de vinilo existan interacciones dipolo-dipolo, además de fuerzas de dispersión de London. Profesor Darwin, ¿y qué cosas son las fuerzas de dispersión? ¿Sí? ¿Y qué cosa, profesor Darwin, son las fuerzas de dispersión de London? ¿No? Eh, no comprendí, profesor Darwin. A ver, ¿qué cosas sí, son las fuerzas de dispersión de London? A ver, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a sombrear por aquí. Las fuerzas de dispersión de London. Las fuerzas de dispersión de London, ya, vamos a poner por acá, ¿no?
Vamos a poner por acá y a pegar un concepto. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Vamos a darle, ¿sí?, tamaño. Bien, lo tenemos por aquí. Ahí está. Las fuerzas de dispersión de London, también llamadas fuerzas de dispersión, fuerzas de London o dipolo instantáneo, dipolo inducido, son un tipo de fuerzas intermoleculares débiles que aparecen, ¿sí?, entre todas las moléculas y átomos, especialmente en las estancias apolares. ¿Esto qué quiere decir, colegas? Que los electrones están constantemente, ¿no?, como están en constante movimiento alrededor del núcleo, en ciertos momentos pueden acumularse más hacia un lado de la molécula que hacia el otro. O sea, va fluctuando. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando se forma un dipolo instantáneo. ¿Y qué es el dipolo instantáneo? Una zona ligeramente negativa y otra zona ligeramente positiva. En este caso, si la ligeramente negativa, hablamos del cloro, ¿no? ¿Sí? En este caso con el cloro, y la que va ligeramente positiva es la del carbono. O sea, este dipolo temporal, ¿sí?, puede inducir un dipolo en una molécula vecina. O sea, entre ambas moléculas aparece una fuerza de atracción débil. A eso se le llama la fuerza de dispersión de London. ¿Sí? Ahora, hay que ver lo siguiente, ¿sí? Hay que ver lo siguiente, colegas, ¿no? Hay un detalle que aquí se menciona, ¿no? Ya, son un tipo de fuerza intermolecular débil, ¿sí? ¿Por qué se le dice que es un tipo de fuerza intermolecular débil? Vamos a ver esta relación, ¿sí? A ver, para ver el tipo de fuerza intermolecular, ¿sí?, y su intensidad, ¿ya? Ahí está, ¿no? Para hacer una comparación, el tipo de fuerza intermolecular, ¿ya? Vamos a ver por aquí. Ahí está. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ponerle color negro, tamaño 11. A ver, sí, las fuerzas de London, colegas, es un tipo de fuerza intermolecular que tiene, ¿no?, una intensidad débil, ¿ya? Dipolo-dipolo, ojo, es un tipo de fuerza molecular que tiene una intensidad media, y el puente de hidrógeno, ¿sí?, digamos así que es el que tiene, ¿no?, una intensidad fuerte. A ver, de London, una intensidad débil, por decir, el O2. El O2, un ejemplo, ¿no? La molécula de O2. Dipolo-dipolo, ¿no? El cloruro de hidrógeno, por decir, ¿no? Ahí está, ¿no? Dipolo-dipolo, ¿sí? Y un puente de hidrógeno, el agua, pues, ¿no? Que es fuerte, ¿sí? El agua, H2O. Entonces, por ello, el agua hierve a una temperatura mucho mayor que el oxígeno, ¿sí?, ya que las fuerzas intermoleculares del agua, ¿no?, son mucho más, ¿sí?, son mucho más fuertes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos explicando, ¿sí?, ahí vamos explicando, colegas, por qué la intervención, ¿no? ¿Sí? Por qué la intervención o el comentario de María es correcto. Ahí está. Por ello, la presencia del cloro influye directamente en las propiedades físicas y químicas del cloruro de vinilo. Excelente, porque es el más electronegativo, o sea, es el que concentra, ¿no? Sí, una mayor, sí, una mayor fuerza, ¿no? Entonces, bien, la respuesta correcta, ¿sí? La respuesta correcta es la alternativa B. Ojo, ¿cuál es aquí un aporte clave? O sea, la docente, recuerden que no debe orientar la actividad a memorizar definiciones de enlace químico, sino a que el estudiante construya sus propias explicaciones, o sea, estructura molecular, polaridad, fuerzas intermoleculares y propiedades. Entonces, ¿sí? Entonces nosotros vamos estableciendo por ahí, colegas, ya el aporte, ¿sí?, el aporte didáctico. Ojo. Además, la presencia del cloro, como ya se dijo, ¿no?, produce un enlace polar. O sea, esto modifica las fuerzas intermoleculares y puede influir directamente en propiedades como punto de ebullición, solubilidad, estabilidad, reactividad y comportamiento, ¿sí?, industrial, en este caso para el compuesto, ¿no? Entonces, bien, ¿cuál es el sustento, profesor Darwin, el sustento pedagógico didáctico a partir del área de ciencia y tecnología? Esta casuística, colegas, se orienta más que todo hacia la competencia explica el mundo físico basado en conocimiento científico.
¿Por qué? Porque permite que el estudiante sea capaz de interpretar una estructura molecular, reconocer enlaces covalentes, eh, eh, diferenciar, ¿no?, la polaridad de enlace y el tipo de enlace también, ¿no? Así como relacionar la estructura química con propiedades físicas y químicas. ¿De acuerdo? Bien, ahora, profesor Darwin, ¿cuál es el sustento? ¿Sí? ¿Cuál es ya vimos el sustento conceptual, ¿no? Desde el área, ¿sí? Desde el área de CIT, ¿no? Al explicar fuerzas dipolo-dipolo, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿sí? Desde los aportes de la didáctica para el área de ciencia y tecnología. A ver, ¿qué es lo que nos plantea? Vamos a ver los aportes de Johnston, ¿no? Johnston es uno de los, en este caso, Johnston plantea, ¿no? Uno de los aportes, realiza uno de los aportes más importantes para la didáctica de la química, el famoso triángulo de Johnston, ¿no? Donde plantea que el aprendizaje químico se debe concentrar en tres capas, en tres niveles, ¿no? El nivel macroscópico, ¿a qué le llamamos nivel macroscópico? A lo observable, ¿no? ¿No? Lo observable, ¿sí? ¿Cuál es? En este caso, en el caso, ¿sí?, en la casuística presentada, ¿no? ¿Cuál es lo observable directamente? La aplicación, ¿no? Lo que es, ¿no? Lo que, en este caso, el uso industrial que tiene el cloruro de vinilo, ¿no? Al hacer la visita virtual a la planta industrial, ¿no? En este caso, ¿sí?, en la utilización y uso del PVC, o sea, del policloruro de vinilo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nivel macroscópico, hablamos que el aprendizaje químico debe ser observable, en PVC, plásticos, combustibles, elasticidad, ¿no? A eso llamamos nivel macroscópico. Johnston plantea un nivel submicroscópico, o sea, lo que ocurre a nivel molecular, ¿sí?, con respecto a la distribución electrónica, polaridad, fuerzas intermoleculares, como lo que hemos visto. ¿Sí? Y además hay un nivel simbólico. ¿Sí? El nivel simbólico ya es aquí con respecto, ¿sí?, a la estructura misma, ¿no? A las representaciones químicas. ¿Sí? Aquí nosotros ya hablamos ¿sí? Ya estamos hablando de un nivel simbólico. O sea, y la única, de los tres comentarios, el único estudiante que conecta correctamente esos tres niveles es María. ¿Sí? Es la intervención de María, ¿no? Eh, También, así como hemos visto, ¿sí?, el aporte, el sustento de Johnston, ¿no? Es uno de los teóricos que más aporta en lo que es didáctica de la química, pues también maestro, no vamos a dejar de lado el sustento de Rosalinda Driver, ¿no? Driver sostiene que el aprender ciencias implica reemplazar explicaciones intuitivas por modelos científicos. Entonces, el sustento de Rosalind Driver, ¿no?, plantea una enseñanza constructiva de las ciencias. Ojo, desde un paradigma constructivista. Entonces, en base, sí, a los comentarios, ¿no? En base a los comentarios, la apreciación de María, ¿no? Ojo, en el comentario de María utiliza la electronegatividad, la polaridad, ¿sí?, las fuerzas electromoleculares, es decir, utiliza o emplea un modelo científico aceptado en el caso, ¿no? Entonces, aquí se evalúan las implicancias del conocimiento científico, ¿no? ¿Por qué? Porque María, y aplicando, sí, y aplicando justamente los aportes de Rosalind Driver, ¿no? María, ¿qué es lo que hace? Sí, María, pues, relaciona la estructura molecular con propiedades físicas, con propiedades químicas y aplicaciones industriales, ¿sí? Entonces, ¿no? Podemos decir que, en conclusión, ¿no? Eh, la alternativa B, o sea, la respuesta del sustento de María es lo correcto porque construye una explicación científica completa al relacionar la estructura molecular del cloruro de vinilo con la electronegatividad, o sea, no, con la electronegatividad del cloro, la polaridad, ¿sí?, del enlace, ¿no?, del enlace carbono-cloro y la presencia de fuerzas dipolo-dipolo, ojo, y propiedades físicas y químicas de la sustancia. Esta explicación evidencia, ¿sí?, una comprensión conceptual solvente, ¿no?, uso de modelos científicos y argumentación, pues, basada en evidencia, ¿no? Fundamentales, pues, dentro del enfoque de alfabetización científica que promueve, ¿sí?, el área de ciencia y tecnología. Entonces, la respuesta correcta va a ser la alternativa B de bueno, ¿no? En este caso, ¿sí?, la intervención de la estudiante María. Ahí está. Bien. Entonces, colegas,
maestros y maestras del área de ciencia y tecnología, si desean sustentar, si ustedes desean, colegas, manejar todo este conocimiento, ¿no? Tanto en la parte didáctica como en la parte disciplinar y científica del área, los invito, colegas, a que se preparen en nuestro exclusivo ciclo ¿sí? Ciclo para las evaluaciones Minedu 2026, tanto ascenso de escala y nombramiento docente en la especialidad de ciencia y tecnología. Así que, colegas, quedan todos cordialmente bienvenidos. Me pueden escribir, ya saben, al número. Aquí está, 940-010-482. Mi nombre es Darwin Lazo Espino, colegas, de parte del Centro de Capacitación, Desarrollo y Liderazgo Docente. Y nos encontramos hasta en una próxima oportunidad. Nos vemos, maestros. Quedan todos cordialmente bienvenidos a nuestra preparación para poder cumplir, colegas, poder cumplir con esa meta profesional para este presente año y nosotros ser ese pequeño impulso que necesitas. Así que, colegas, desarrollo y liderazgo docente, ya sabes, nuestro compromiso es tu desarrollo profesional. Nos estamos viendo.